El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo? ¿El templo que santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Escuchar hablar a Jesús en la mayor parte del Evangelio. Vemos a un Jesús que ilumina con su palabra, que destella rayos de luz, de amor, de misericordia, de compasión. Y hay unos momentos en que quizás no nos guste tanto ver a Jesús, porque en lugar de rayos de amor, de misericordia, parecieran rayos de fuego, que son precisamente para destruir, quemar, destruir situaciones, destruir actitudes, como hoy vemos en este pasaje, que se dirige a los letrados de la comunidad, escribas y fariseos, y que les dice: ay de ustedes, porque les cierran el saber a los demás. Ustedes no entran al reino de Dios, les cierran, ni entran ni dejan que otros entren. ¿Cómo pensar eso en cada uno de nosotros? Quizás entenderíamos la hipocresía y dirían: pues sí, soy un poco hipócrita, ¿para qué digo que no? Soy hipócrita, o mucho, quizás muy hipócrita. ¿Le cierro el reino de los cielos a otras personas? ¿De qué manera puedo estar cerrando el reino de los cielos? Pues cuando creo que tengo todo el saber y cuando estoy juzgando a otras personas, incluso cuando les digo mi juicio, les expreso mi juicio, les condeno con actitudes por actitudes que tengan, pero mi vida no es coherente con mi juicio que hago. Pretendo saber, pero no lo sé. Los escribas y fariseos querían cumplir la ley en todo. Por eso enseñaban incluso lo que hoy Jesús les dice: ustedes enseñan a jurar, y le enseñan a jurar a la gente por el oro del templo, que juren por él. ¿Qué es más importante, el oro del templo o el templo que santifica al oro? Lo que tiene. Y dice: ustedes enseñan que hay que jurar por la ofrenda que se pone en el altar y no por el altar. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda?
Esto que Jesús dice a estos escribas y fariseos, pues les hace ver que están muy equivocados en su enseñanza, porque dejan lo más importante, olvidan lo más importante. Y después les va a decir más adelante, dice: ustedes pagan el diezmo por la hierbabuena, por el comino, por las hierbitas, y se olvidan de lo más importante, ¿sí?, que es la justicia. Se olvidan más de eso. Nosotros podríamos pensar en detalles de nuestra vida cristiana y nos andamos preocupando quizás a veces porque, pues, ¿por qué las velas van en el altar? ¿O por qué no van en el piso? ¿O por qué cuántas velas? ¿Y por qué en otro lugar ponen tantas velas? Y preocupándonos por detalles cuando lo más importante lo olvidamos. A veces nos andamos preocupando porque si levantamos las manos en el Padre Nuestro, no las levantamos, si las juntamos o si levantamos, cosas tan pequeñas e insignificantes, y nos olvidamos de lo más importante. Pues los escribas y fariseos ahí andaban. Y dice Jesús: ustedes recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen lo hacen más digno de condenación. Sí, y hay a veces quien así vive su vida. Piensa que con llevar a uno para que se bautice o convencer a unos para que se casen, pues los están llevando a Dios, piensan. Pero con la vida propia hasta los hacen más dignos de la condenación, porque hay unos que ni siquiera deberían casarse. Y lo que parece ir en contra, incluso algunos ni siquiera deberían ser bautizados, porque ni siquiera lo piden. Son otros los que dicen: yo quiero que se bautice. Oye, pero él no quiere, ¿o qué? ¿No es un pequeñito y ya está grande? Es que viven mucho en la ignorancia y pues no saben, pero ya lo convencí yo. ¿Y cómo lo convenciste? ¿Solo con decirle bautízate, bautízate? ¿Qué le has enseñado? ¿Le has enseñado el catecismo para que lo convenza a la palabra de Dios y no tú? ¿Le has enseñado la palabra de Dios? ¿Le has enseñado a orar para que sea Dios quien lo convenza y no tú? Lo haces más digno de condenación. Es lo que Jesús les dice a los escribas y fariseos. Yo lo puse este ejemplo más entendible que nosotros podíamos tener, pero cosas como estas les impedimos a los demás a veces entrar en el reino de Dios, y les impedimos porque no les enseñamos el saber, no les enseñamos lo que significa la oración, lo que es la oración, no les enseñamos a orar. ¿Cuántos papás no enseñan a sus hijos a orar? Les impiden que entren en el reino de los cielos, los hacen más dignos de condenación por no enseñarles, cerrarles las puertas. Ya de por sí en las escuelas algunos les cierran la puerta porque les dicen: aquí no se hable nada. Es más, les dicen: eso de Dios ni lo anden creyendo, eso no es cierto. En fin, cosas como ir en contra de su propia fe, les cierran. Y cuando consiguen a alguien que ya no crea, hasta dicen que bueno, ya logré uno convencerlo, liberarlo, cuando más bien lo hace más digno de la condenación. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de ayudar a abrir las puertas, no cerrarlas. Darles a conocer a los demás a Dios. Papás, denle a sus hijos ese conocimiento de Dios a través del diálogo con Dios en la oración. Denles a sus hijos la palabra de Dios. No les cierren las puertas al reino de los cielos. Pidámosle pues que nos conceda a todos la gracia de abrir estas puertas que nos pide Jesús hoy. No cerrarlas, sino abrirlas. No juzgar que los demás, muy católicos, pero son tal cosa. No juzgar.
Pidámosle a Dios por aquellos también que con su actitud pudieran estar cerrando las puertas a otros. Que no nos conceda a nosotros tener actitudes de cerrar las puertas del reino de los cielos, sino más bien abrirlas con nuestra propia vida, con nuestro propio testimonio. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea.